Hey, hola, me llamo Carmen y les voy a hablar del PHP y un servidor web que es compatible con el PHP. Esto es para la clase de tecnología. ¿Qué es un PHP? PHP es un lenguaje de programación destinado a desarrollar aplicaciones para la web y crear páginas web, favoreciendo la conexión entre los servidores y la interfaz de usuario. Entre los factores que hicieron que PHP se volviera tan popular, se destacó el hecho de que es un código abierto. Esto significa que cualquiera puede cambiar la estructura, y en la práctica esto representa dos cosas importantes: que como no hay restricciones de uso vinculadas a los derechos, el usuario puede usar PHP para programar en cualquier proyecto y comercializarlo sin problemas. Y también está en constante perfeccionamiento gracias a una comunidad de desarrolladores proactiva y comprometida con la labor. ¿Cómo funciona PHP en la práctica? El PHP generalmente es definido como un lenguaje del lado del servidor. Esto significa que se aplica en la programación que tiene lugar en el servidor web responsable de ejecutar la aplicación, o más a menudo es un sitio web. Este trabajo previo permite cargar los elementos de una página antes de mostrarlos al usuario que accede a un sitio web. Por ejemplo, el código PHP se ejecuta en el servidor que, al leer los comandos, puede activar todos los elementos fundamentales y la interfaz visual del sitio web. ¿En qué situaciones se aplica? No es muy difícil entender qué es PHP, pero se vuelve más simple saber su utilidad y operación cuando usamos ejemplos concretos de aplicaciones. Básicamente, como dijimos, su uso es para la web gracias a su capacidad de conectar el servidor y la interfaz de usuario tomando el código HTML. Aplicaciones en sitios web. Una de las características principales de PHP es que es un lenguaje mucho más dinámico que la mayoría de las otras aplicaciones que existen. Por lo tanto, es esencial para desarrollar sitios que tienen aplicaciones más complejas, y para eso necesitamos dos cosas: agilidad en el tiempo de respuesta y conexión a una gran base de datos, como por ejemplo Facebook. En la práctica, la idea de usar este lenguaje es disminuir el tiempo de carga de las páginas, permitiendo que el servidor trabaje con más suavidad para cargar plugins y aplicaciones en los servidores web. De esta manera es posible desarrollar con agilidad sitios con un gran rendimiento, incluso si están llenos de recursos, y con la garantía de la sostenibilidad del desempeño a largo plazo utilizando el lenguaje PHP. Ventajas. Sus principales ventajas están en el aprendizaje, en el código, en sus datos y en sus bases de datos. Así que procederé a explicar sus 4 ventajas. Aprendizaje. El lenguaje PHP se considera uno de los más fáciles de aprender entre las muchas opciones que un programador puede y debe tener en su portafolio de recursos y conocimientos. Una de las principales razones para reforzar esto es el apoyo que ofrece la comunidad de programadores que utilizan el lenguaje. Existe mucho material disponible, como tutoriales y folletos online desarrollados por los profesionales que dominan el PHP. Debido a esta comunidad muy amplia y comprometida, además de los materiales, también es muy sencillo solicitar ayuda para algunos puntos específicos durante este periodo de aprendizaje. Tienen Reddit, pero está en inglés. La mayoría de las comunidades de PHP están en inglés, pero ahí están, en Reddit. PHP también se considera el lenguaje con la mejor curva de aprendizaje, y en la práctica es visto como el más simple. Código. Como es un lenguaje de código abierto, PHP no genera gastos para los programadores que deseen trabajar en él, lo cual es una gran ventaja para aquellos que son trabajadores autónomos. Esto representa oportunidades para desarrollar aplicaciones generales para la web sin ningún problema legal con los fundadores del lenguaje. No te puedes comer una demanda de ellos. No. Los programadores también pueden usar el facilitador de código abierto para mejorar aún más el PHP, eliminando cualquier tipo de fallas, bug, incluso trabajando en la optimización del desempeño. Esto es una práctica muy común en la comunidad de PHP, que es proactiva a la hora de compartir actualizaciones para que todos puedan usar las versiones mejoradas. ¡Son tan amables! Datos.
Una de las principales preocupaciones de los programadores en la complejidad que tendrá su aplicación web, ya que cuantos más recursos tengan, más datos comenzarán a administrar. Los sitios con una variedad de detalles visuales, e-commanders y otros proyectos web de gran parte tienden a necesitar una gran cantidad de información cuando están activos. Sin PHP sería difícil poder ejecutar estas aplicaciones con el rendimiento mínimo requerido para la experiencia de navegación. No es difícil comprender la elección de profesionales por parte de PHP para desarrollar la mayoría de sus proyectos web, ya que además de la facilidad de trabajo, también existen ventajas directas de rendimiento. Base de datos. Es importante que los sitios web también tengan un buen nivel de compatibilidad con las bases de datos, ya que son una parte fundamental de la estructura. Y más que eso, es crucial obtener el dinamismo para cargar elementos de la página con agilidad y sin fallos. El lenguaje PHP vuelve todo esto más simple, debido a que resuelve bien estos dos puntos, sin restringir el rendimiento de las aplicaciones. Entre las principales bases de datos utilizadas, PHP es compatible con Oracle, Interbase, SQLite y MySQL. Está de suerte. Voy a explicarles sobre MySQL también. Vamos a hablar de una de estas bases de datos, específicamente MySQL. ¿Qué es MySQL? Es un sistema de gestión de base de datos de código abierto. Pertenece actualmente a Oracle y funciona con un modelo cliente-servicio. Eso quiere decir que los ordenadores que instalan y ejecutan el software de gestión de base de datos se denominan clientes. Cada vez que necesitan acceder a los datos, los clientes se conectan al servidor del sistema de gestión de base de datos y le solicitan la información que necesitan. El servidor se la brinda siempre y cuando tengan los derechos de acceso. ¿Cómo funciona MySQL? La imagen explica la estructura básica cliente-servidor. Uno o más dispositivos se conectan a un servidor a través de una red específica. Cada cliente puede realizar una solicitud desde la interfaz gráfica del usuario en sus pantallas y el servidor producirá el output deseado, siempre que ambas partes entiendan las instrucciones. Sin meternos demasiado a fondo en temas técnicos, los procesos principales que tienen lugar en un entorno MySQL son los mismos y son: MySQL crea una base de datos para almacenar y manipular datos, definiendo la relación de cada tabla. Los clientes pueden realizar solicitudes escribiendo instrucciones SQL específicas en MySQL y la aplicación del servidor responderá a la información solicitada y esta aparecerá frente a los clientes. Y eso es prácticamente todo. Y con todo esto ya aclarado y terminado, me puedo retirar. Me puedo retirar un rato a descansar. Nada, ni eso, la verdad me toca editar, así que